Fue conocido como el Rey del Cañón. Este hombre, a sus 14 años, heredó un taller en bancarrota con solo 5 empleados. Lo transformó en el imperio industrial más grande del planeta. Esta es la historia de Alfred Krupp y la dinastía que él edificó. Es una saga de 400 años, marcada por el acero, el poder y la guerra. Desde sus orígenes humildes, la familia Krupp armó naciones. Revolucionó el transporte global con sus ruedas de ferrocarril sin soldadura. También creó un vasto sistema de bienestar para sus trabajadores. Sin embargo, este legado de innovación está ensombrecido por una verdad más oscura. En el siglo XX, los herederos de Alfred hicieron un pacto fatídico. Pusieron su poder industrial al servicio de Adolf Hitler. Las fábricas de Krupp, que alguna vez construyeron el mundo moderno, se convirtieron en el arsenal del Tercer Reich. Esto fue impulsado por el sufrimiento de más de 100.000 trabajadores esclavos. Esta es una historia de ambición y genio, con un catastrófico ajuste de cuentas moral. Todo culminó en los juicios de Nuremberg. Prepárense para adentrarse en el corazón de la dinastía Krupp. Serán testigos de sus triunfos, sus tragedias y el asombroso, así como sangriento, costo de convertirse en la forja del Reich. Aquí descubrirás relatos sobre las familias más adineradas, imperios que cambiaron la historia y secretos del poder económico y político. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar estas historias fascinantes. Después de esto, continuamos. Nuestro viaje comienza no con cañones, sino con el martillo de un herrero. En la Alemania del siglo XVI, la dinastía Krupp tuvo un inicio modesto con Arndt Krupp. Él fue un comerciante que huyó de la persecución religiosa para establecerse en Essen. Durante 200 años, la familia fue respetada como armeros y comerciantes locales. Su potencial, latente como las vetas de carbón bajo sus pies, floreció por primera vez. Esto no fue por innovación, sino por la tragedia. Nuestra historia realmente empieza en 1597. La peste negra asolaba la ciudad de Essen. Mientras las ricas familias de comerciantes huían, el inmigrante Arndt Krupp se quedó. Compró propiedades y negocios de los fallecidos y de quienes se marcharon, a menudo por casi nada. La fortuna Krupp se fundó no en una fragua, sino en medio de una plaga. Para la siguiente generación, el negocio fue la supervivencia y la moneda, la guerra. Durante la devastadora Guerra de los 30 años, que desgarró Alemania, la familia de armeros Krupp perfeccionó su oficio y su pragmatismo. Los registros muestran que vendieron armas a ambos bandos del conflicto, la Unión Protestante y la Liga Católica. Para los Krupp, los negocios siempre fueron negocios. Esta filosofía resonaría con consecuencias catastróficas 3 siglos después. Esta situación cambió a principios del siglo XIX con Friedrich Krupp. Él era un hombre obsesionado con una idea radical: descifrar el secreto inglés del acero fundido de alta calidad. Invirtió la fortuna de su familia en este sueño. Construyó una pequeña fundición en 1811, pero Friedrich fue mejor inventor que hombre de negocios. Murió joven y en bancarrota, dejando a su hijo Alfred, de 14 años, no una fortuna. Le dejó un taller abandonado, una montaña de deudas y una herencia invaluable, el secreto de la forja del acero. De estas cenizas surgiría el futuro rey del cañón. Imagina tener 14 años. Tu padre acaba de morir, destrozado por su obsesión. Te ha dejado no una vida cómoda, sino un negocio fallido y deudas que podrían tragarse a toda tu familia. La mayoría de los chicos se habrían derrumbado, pero Alfred Krupp no era un chico común. Fue empujado a una posición de inmensa responsabilidad. Poseía una comprensión casi sobrenatural de los procesos industriales. Tenía una férrea e inquebrantable voluntad de triunfar. Él, junto con su formidable madre Teresa, quien manejaba las finanzas con mano astuta y firme, se negaron a dejar morir el sueño de su padre. Teresa fue la heroína olvidada de la saga Krupp. Mientras Alfred se convertía en la cara de la compañía, ella negoció con los acreedores, manejó los libros y se aseguró de que la familia no pasara hambre. Juntos hicieron un pacto para salvar la empresa. Alfred vivía y respiraba la fundición. Abandonó su educación formal y se puso a trabajar. Laboraba junto a sus hombres, aprendiendo cada faceta del proceso,
con las manos ennegrecidas y la cara manchada de hollín. Dormía en un colchón de paja en el taller. Su vida fue consumida por un único objetivo: vindicar la memoria de su padre y borrar la vergüenza de su casi pobreza. Donde su padre había sido un soñador visionario, aunque poco práctico, Alfred estaba intensamente enfocado y era pragmático. Dominó los detalles técnicos que su padre había sido pionero, los combinó con una astuta perspicacia para los negocios. Lentamente, con gran esfuerzo, comenzó a reflotar la empresa, pero el éxito engendra rivales. A medida que la reputación de Krupp crecía, también lo hacía la de su principal competidor, Jacob Mayer, de la firma Pochumer Verein. La batalla por el título de rey del acero de Alemania se libró en las grandes ferias mundiales. En la Gran Exposición de Londres de 1851, Alfred asombró al mundo. Exhibió un lingote de acero macizo, impecable, de 2 toneladas, una hazaña que antes se consideraba imposible. Fue un triunfo, pero solo 4 años después, en París, Mayer contraatacó. Fundió con éxito una enorme campana de iglesia que pesaba 15 toneladas. La rivalidad empujó a ambos hombres a hazañas de ingeniería cada vez mayores. Fue una implacable carrera armamentística industrial que definiría el acero alemán durante el siguiente medio siglo. Alfred Krupp aprendió una lección valiosa. Para ser el rey, no solo hay que innovar, también hay que dominar. Para lograr ese dominio, Alfred primero aseguró sus cimientos. Se centró en producir acero de calidad excepcionalmente alta para productos de nicho específicos. Por ejemplo, rodillos de acero para acuñar monedas, herramientas para artesanos y piezas para maquinaria. La calidad era excepcional y la noticia comenzó a extenderse. Alfred comprendió de inmediato que el futuro residía en la innovación a gran escala. En la década de 1850 se enteró del proceso Bessemer. Era un nuevo método revolucionario para producir acero en masa. Consistía en soplar aire a través de arrabio fundido para quemar las impurezas. Era rápido, era barato y prometía convertir el acero en un producto común. Reemplazaría el hierro en todo, desde rieles hasta edificios. Alfred sabía que este era el futuro. Sin embargo, el mineral de hierro alemán de la región local presentaba un desafío único y obstinado. Tenía un alto contenido de fósforo. Este fósforo hacía que el acero fuera quebradizo e inútil. Este fenómeno se conocía como fragilidad en frío. Para la mayoría, esto habría sido un obstáculo insuperable. Pero para Alfred era un problema que resolver. Invirtió una fortuna no solo en licenciar el proceso Bessemer, sino en una implacable campaña de investigación y desarrollo. Contrató a químicos y metalúrgicos. A través de un método patentado de cuidadosa manipulación química y aditivos fundentes, descubrió cómo neutralizar el fósforo. Su dedicación dio sus frutos de manera espectacular. Estableció la primera planta Bessemer de Alemania. El día en que se encendió el primer convertidor Bessemer en Essen fue un hito en la historia industrial alemana. Imaginen la escena: un enorme recipiente en forma de pera lleno de hierro fundido, luego un rugido atronador mientras se forzaba aire comprimido a través del fondo. Un espectacular torbellino de chispas y una colosal llama brotarían de la boca del convertidor. Esto sucedía a medida que el oxígeno del aire reaccionaba con el carbono y las impurezas del hierro. Después de 20 minutos de este violento proceso volcánico, el recipiente se inclinaría y de él saldría un río de acero líquido puro. El rugido de sus convertidores Bessemer se convirtió en el sonido del despertar industrial de Alemania. Esto catapultó a Krupp años luz por delante de sus competidores nacionales. Fue durante la década de 1840, incluso antes de la revolución Bessemer, cuando Alfred hizo un cambio estratégico fundamental. Este cambio definiría para siempre el nombre Krupp. Comenzó a producir cañones de acero fundido. En ese momento, la mayoría de la artillería estaba hecha de bronce. Este era un metal más blando, propenso al desgaste y a peligrosas explosiones. Teóricamente, el acero era muy superior, pero fundir un cañón masivo de acero impecable, sin grietas ni imperfecciones, se consideraba casi imposible. Alfred, utilizando los métodos de acero de crisol que su padre había sido pionero, lo logró. En 1847
produjo su primer cañón de acero de 6 libras con éxito. Fue una maravilla tecnológica. Estaba tan orgulloso de él que lo llevó en una gira de marketing a París y Londres. Pero las potencias militares establecidas no se impresionaron. Se aferraron a sus tradicionales cañones de bronce. El ejército prusiano era particularmente escéptico. Sin desanimarse, Alfred se convirtió en un maestro del marketing, además de la fabricación. Realizó demostraciones espectaculares para dignatarios extranjeros en sus campos de pruebas privados. Mostró el impresionante poder y la fiabilidad de sus creaciones. Demostró su fuerza de manera famosa, disparando un cañón que había sido deliberadamente sobrecargado. Era una prueba que habría causado la explosión de cualquier cañón de bronce. Sin embargo, el cañón de acero resistió perfectamente. Pronto, ejércitos de toda Europa y más allá tomaron nota. Rusia, Turquía e incluso los inicialmente reacios prusianos se convirtieron en clientes importantes. Las guerras de Schleswig, la guerra austro-prusiana de 1866 y, de manera más decisiva, la guerra franco-prusiana de 1870 a 71 se convirtieron en anuncios brutales y efectivos para la artillería de acero de Krupp. La victoria prusiana en la batalla de Sedan, que llevó a la captura del emperador Napoleón III y al colapso del ejército francés, se atribuyó en gran medida a la vasta superioridad de los cañones de retrocarga de acero de Krupp sobre los cañones de avancarga de bronce franceses. Aquí está el desglose táctico de esa superioridad. La artillería francesa estaba hecha de bronce y se cargaba por la boca. Era lenta, imprecisa y peligrosa para su propia tripulación. La artillería prusiana era el cañón de retrocarga de acero C-64 de Krupp. Podía cargarse desde detrás de un escudo protector. Disparaba 3 veces más rápido y tenía un alcance mucho mayor. En Sedan, el ejército prusiano rodeó a los franceses. Más de 400 cañones Krupp se colocaron en las colinas que dominaban al ejército francés, completamente fuera del alcance de los cañones de bronce enemigos. Durante horas llovió una implacable tormenta de acero. Los franceses quedaron atrapados y fueron sistemáticamente aniquilados. El propio emperador Napoleón III se vio obligado a rendirse. Fue una victoria entregada por el acero. El rey del cañón se había ganado verdaderamente su apodo. En la década de 1880, la producción de la empresa era asombrosa. Las armas representaban aproximadamente el 50% de toda la producción. El nombre Krupp se había convertido en sinónimo de poder militar. Pero el genio de Alfred no se limitaba a los armamentos. Su mente incansable siempre buscaba nuevas aplicaciones para su acero superior. En 1853 patentó otra innovación revolucionaria, la rueda de ferrocarril de acero forjado sin soldadura. Antes de esto, las ruedas de ferrocarril se hacían típicamente de hierro fundido. También tenían llantas de acero soldadas, que eran propensas a agrietarse y a fallar catastróficamente. Esto provocaba horribles descarrilamientos. Alfred desarrolló un método para forjar una rueda a partir de un solo bloque de acero. Creó así un producto increíblemente fuerte y duradero. Su logotipo, 3 anillos entrelazados que representaban las ruedas de ferrocarril, se convirtió en un símbolo de calidad conocido en todo el mundo. Este invento simple, pero brillante, revolucionó la seguridad del transporte. Hizo que los viajes en ferrocarril fueran más rápidos, seguros y eficientes, y catapultó a Krupp al escenario mundial de una nueva manera. Los florecientes ferrocarriles de Estados Unidos, hambrientos de tecnología confiable para abarcar su vasto continente, se convirtieron en enormes clientes. Ferrocarriles como el New York Central y el Illinois Central tendieron sus vías y operaron sus locomotoras sobre ruedas Krupp. La empresa estaba construyendo la infraestructura mundial al mismo tiempo que construía sus ejércitos. Alfred Krupp, el despiadado rey del cañón, también poseía una conciencia social sorprendentemente progresista, al menos para su época. Era un patriarca severo, un autócrata que exigía lealtad absoluta, pero también entendía que una fuerza laboral sana, estable y dedicada era la base de su imperio. Creó lo que se conoció como el sistema Krupp.
Era un estado de bienestar de la cuna a la tumba para sus empleados. Construyó ciudades enteras para sus trabajadores con viviendas limpias y subsidiadas. También edificó escuelas, parques e iglesias. Estableció tiendas propiedad de la empresa que vendían productos a precios justos, protegiendo a sus trabajadores de la especulación. Creó un sistema de atención médica integral con sus propios hospitales y médicos. Además, tenía un fondo de pensiones para apoyar a los trabajadores en su vejez. Esto no era puro altruismo, era una estrategia comercial astuta y calculada. Una fuerza laboral satisfecha era una fuerza laboral productiva. Era menos propensa a huelgas y al canto de sirena del socialismo, que Alfred detestaba por completo. Sin embargo, esta benevolencia se unía a una disciplina de mano de hierro. A cambio de estos beneficios, Alfred exigía una lealtad absoluta e inquebrantable. Se esperaba que el crupiano fuera sobrio, diligente y, sobre todo, leal a la empresa y al propio Alfred. Emitió una regulación general, un documento de 72 páginas con normas que regían todos los aspectos de la vida de un trabajador. Esto incluía tanto dentro como fuera de las puertas de la fábrica. Cualquier indicio de actividad sindical o disidencia política era aplastado sin piedad. Se veía a sí mismo como el padre de una gran familia y la gobernaba con mano firme, pero, a su juicio, benévola. El sistema funcionó. En el momento de su muerte, en 1887, la fuerza laboral de Krupp se había disparado a la asombrosa cifra de 20.000 empleados. La empresa que había heredado de niño, con solo 5 trabajadores y una montaña de deudas, era ahora la compañía privada más grande, no solo en el recién unificado imperio alemán, sino en el mundo entero. Para albergar su propia dinastía y proyectar su inmenso poder, construyó la Villa Hugel. Era una extensa mansión de 269 habitaciones, con vistas a Essen y a su reino industrial. Era menos un hogar y más un palacio de acero y piedra. Era una declaración monumental de su éxito. Aquí recibió a reyes, emperadores y estadistas de todo el mundo. Sin embargo, personalmente, siguió siendo una figura solitaria y aislada. Era un hipocondríaco notorio que estaba obsesionado con su salud y la seguridad de su imperio. Alfred Krupp había construido un imperio forjado en acero, innovación, ingeniería social y una creencia inquebrantable en el progreso. Había transformado el nombre de su familia de una curiosidad local a un símbolo global de poder. Dejó un legado tan duro, brillante y potencialmente peligroso como el acero que había dominado. Había creado el arsenal del nuevo Reich alemán. Vinculó el destino de su compañía inextricablemente al destino de la nación y sus ambiciones militares. Fue un legado que sus herederos tendrían que navegar en el siglo aún más turbulento que se avecinaba. Cuando el gran Alfred Krupp murió en 1887, la antorcha de la dinastía pasó a su único hijo, Friedrich Alfred Krupp. Heredó un coloso industrial, un imperio global, con una reputación de calidad inigualable y un poder temible. La sombra proyectada por su padre, el legendario rey del cañón, era inmensa. Pocos esperaban que el callado y erudito Friedrich Alfred ocupara su lugar. Mientras Alfred había sido un hombre de hierro y fuego, un industrial obsesivo que veía el mundo a través de la lente de un convertidor Bessemer, su hijo era de un temperamento profundamente diferente. Friedrich Alfred era un hombre de ciencia y arte, un biólogo marino apasionado y respetado. Se sentía más a gusto en la cubierta de su yate de investigación, el Maya, explorando las profundidades del Mediterráneo. Prefería esto al ruidoso suelo de una acería. Era un filántropo generoso, un mecenas de la música y un alma tranquila y sensible. La Villa Hugel, que una vez fue la fortaleza austera del recluso Alfred, se transformó bajo su nuevo dueño en un vibrante centro cultural. Allí albergaba a científicos, artistas y conciertos. Sin embargo, subestimarlo como un mero diletante habría sido un grave error. Friedrich Alfred poseía un intelecto agudo y una sólida comprensión del negocio que había heredado. Comprendió que el mundo estaba cambiando. Guió el imperio Krupp hacia nuevos y vitales sectores con mano hábil. Reconoció que el futuro de la guerra no estaba solo en tierra, sino en el mar.
invirtió fuertemente en el astillero Germania en Kiel. Bajo su liderazgo, se transformó en una de las principales instalaciones de construcción naval del mundo. Krupp comenzó a producir blindajes endurecidos de última generación. También creó potentes cañones navales y, finalmente, buques de guerra enteros. A esto se sumaron los primeros submarinos experimentales alemanes, o U-Boot. Este movimiento estratégico posicionó perfectamente a la compañía para beneficiarse de la carrera armamentística naval. Esta escalada se estaba dando entre la Alemania del Kaiser Guillermo II y Gran Bretaña. Alemania estaba decidida a construir una armada para desafiar la supremacía británica en los mares. Krupp se convirtió en el instrumento principal de esa ambición grandiosa y, en última instancia, fatal. Las forjas de Essen y los astilleros de Kiel trabajaban ahora al unísono. Su objetivo era construir la columna vertebral de un nuevo poder naval alemán. Friedrich Alfred, el amable científico, estaba demostrando ser un magnate de las armas despiadadamente eficaz. Lo era por derecho propio, asegurando el dominio de la empresa para una nueva generación. Pero debajo de esta capa de poder industrial y éxito comercial se estaba desarrollando una historia profundamente personal y, en última instancia, trágica. Friedrich Alfred encontró consuelo y quizás una versión más verdadera de sí mismo, lejos del sombrío paisaje industrial del Valle del Ruhr. Se sintió atraído por la soleada e idílica isla de Capri en Italia. Era un paraíso bohemio, un refugio para artistas, escritores y expatriados de toda Europa, un lugar donde los rígidos códigos sociales y morales de la Alemania guillermina se sentían a un mundo de distancia. En Capri podía satisfacer su pasión por la biología marina. Estableció una estación de investigación y exploró la famosa Gruta Azul. Fue un generoso mecenas de la comunidad local. Durante un tiempo encontró la felicidad allí, pero también se entregó a otra búsqueda mucho más peligrosa. En la gruta y villas privadas de la isla, protegido de las miradas indiscretas de la prensa alemana, Friedrich Alfred se involucró en asuntos homosexuales. A menudo lo hacía con jóvenes italianos. En la cultura conservadora e hipermasculina de la Alemania de principios del siglo XX, esto no era solo un asunto privado, era un secreto profundamente escandaloso que, de ser revelado, podría destruirlo por completo. Durante años, los rumores circularon por los salones de Berlín y las cervecerías de Essen. Pero en 1902, los susurros se convirtieron en un rugido público. Una serie de artículos sensacionalistas, primero en periódicos italianos y luego, de manera crucial, en el Mibnela, periódico socialdemócrata alemán. Vorwärts expusieron su vida secreta en Capri con detalles sórdidos e implacables. El escándalo estalló en una sensación nacional. La exposición fue casi con toda seguridad motivada políticamente. Los socialdemócratas veían a Krupp como el símbolo máximo del sistema capitalista imperialista al que se oponían. Destruir al hombre que lo encabezaba fue un golpe maestro estratégico. El efecto sobre Friedrich Alfred fue devastador. Fue avergonzado públicamente. Su vida privada fue expuesta al juicio de una sociedad profundamente intolerante. La reacción de las más altas esferas del poder fue rápida y brutal. El Kaiser Guillermo II, un hombre obsesionado con la ostentación de la masculinidad rígida y la imagen pública de su imperio alemán, se sintió personal y profundamente mortificado. Que uno de los industriales más poderosos de Alemania, un hombre cuyo nombre era un símbolo nacional, se viera envuelto en un escándalo de esta naturaleza, era una mancha intolerable para el honor de la nación. El Kaiser, que había cultivado una relación personal con Friedrich Alfred, sintió una profunda traición. Públicamente expresó su indignación. En privado hizo saber su disgusto en términos inequívocos. La presión sobre Friedrich Alfred se volvió insoportable. Estaba atrapado entre los titulares lascivos de Vorwärts, que persiguieron implacablemente la historia y la fría furia de su emperador. Su salud, nunca robusta, se desmoronó bajo la inmensa tensión. En noviembre de 1902, apenas unas semanas después de que estallara el escándalo en Alemania, Friedrich Alfred Krupp murió en la villa Hugel.
Solo tenía 48 años. La causa oficial de la muerte fue catalogada como una hemorragia cerebral, un derrame. La empresa Krupp y la élite alemana inmediatamente cerraron filas. Presentaron un frente unido de que su gran líder había sido acosado hasta la muerte por la prensa amarilla. Fue un mártir de los ataques políticos calumniosos. El propio Kaiser asistió al funeral. Pronunció un discurso atronador en el que condenó las viles y calumniosas acusaciones. Defendió póstumamente el honor de Friedrich Alfred. Sin embargo, las sombras del escándalo y el suicidio se aferraron obstinadamente a su memoria. Muchos creyeron entonces, y muchos historiadores creen ahora, que el sensible y erudito heredero del imperio del acero, mal preparado para una humillación pública tan brutal, se había quitado la vida. La tragedia fue inmensa, un drama profundamente personal que se desarrolló en el escenario nacional. Creó una crisis de sucesión que amenazó el futuro mismo de la dinastía Krupp. La empresa, un símbolo del poder industrial alemán, un pilar del Estado, cayó ahora en manos de su hija de 16 años, Berta Krupp. Imaginen el peso sobre sus jóvenes hombros. Ahora era la heredera más rica de Alemania, la dueña de la empresa industrial más grande y formidable del mundo, pero en la sociedad rígidamente patriarcal de la Alemania guillermina, la idea de una mujer dirigiendo una empresa así era impensable. El futuro de Krupp era una cuestión de seguridad nacional. El Kaiser y su gobierno observaban con ansiedad. Había que encontrar un marido adecuado y rápidamente, no solo un marido para Berta, sino un regente para el imperio Krupp. Tenía que ser de la clase social correcta, políticamente fiable y capaz de ganarse el respeto de los poderosos directores de la empresa y de la élite alemana. Tras una cuidadosa y políticamente cargada búsqueda, se eligió a un candidato, Gustav von Bohlen und Halbach. Era un diplomático de carrera que prestaba servicios en el Vaticano. Procedía de una familia aristocrática. Era conocido por su inteligencia, disciplina y principios conservadores. Se le consideraba un par de manos seguras y estables. En 1906, Berta Krupp se casó con Gustav. La boda fue un gran acontecimiento de Estado, pero fue un suceso posterior a la boda lo que realmente subrayó la importancia única del nombre Krupp. En un movimiento sin precedentes, el Kaiser Guillermo II emitió un decreto imperial especial, una ley que se conocería como la Lex Krupp. Permitió a Gustav añadir el apellido Krupp al suyo. Así se convirtió en Gustav Krupp von Bohlen und Halbach. Esto fue más que un simple gesto simbólico, fue una declaración clara y poderosa de la máxima autoridad del país. La dinastía Krupp era demasiado crucial para Alemania como para permitir que terminara. El nombre mismo era un activo nacional, un símbolo de poder industrial y militar que debía preservarse a toda costa. Gustav, el diplomático de carrera, era ahora oficialmente un Krupp. Dejó el mundo de la diplomacia y se trasladó a la Villa Hugel para tomar las riendas del imperio industrial. No era ingeniero como Alfred, ni científico como Friedrich Alfred. Era un operador político, un astuto administrador. Se entregó a su nuevo papel con feroz determinación, plenamente consciente de que ahora era el custodio de un legado legendario. Gustav demostró ser un líder magistral, astuto políticamente. Navegó la compleja relación entre la empresa, el gobierno y el ejército cada vez más poderoso. Comprendió que el destino de Krupp estaba inextricablemente ligado a las ambiciones globales de Alemania. Los años previos a 1914 fueron una edad de oro de actividad frenética y rentable. La carrera armamentística naval con Gran Bretaña estaba en su apogeo y Krupp estaba en su centro. El astillero Germania en Kiel era un hervidero de actividad. Lanzaba acorazados cada vez más grandes y potentes para la flota de alta mar del Kaiser. Las forjas de Essen trabajaban día y noche, producían los colosales cañones navales y el grueso blindaje endurecido para estos colosos del mar. En tierra, los diseñadores de artillería de Krupp también trabajaban arduamente. Desarrollaron una gama de armas nuevas y aterradoras. La más famosa fue el Urelobus de 420 milímetros tipo MJ-8. Era un monstruo de arma
capaz de disparar un proyectil de 1 tonelada a más de 9 kilómetros. Fue apodado Dickie Bertha o Big Bertha en honor a la heredera de la compañía. Las fábricas Krupp se habían convertido en un complejo fabril del tamaño de una ciudad, un verdadero arsenal del imperio trabajando a toda máquina. Cuando el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo finalmente encendió la mecha en el verano de 1914, Krupp estaba lista. La Gran Guerra había comenzado. Durante los siguientes 4 años, la maquinaria industrial Krupp se puso enteramente al servicio del esfuerzo de guerra alemán. La escala de producción era casi inimaginable. Las fábricas de Essen, que ahora empleaban a más de 150.000 personas, se convirtieron en el corazón palpitante de la guerra en el frente occidental. Produjeron millones y millones de proyectiles de artillería, rifles, ametralladoras y cañones de todos los calibres imaginables. Las grandes Berthas se utilizaron para aplastar los formidables fuertes belgas en Lieja. Esto despejó el camino para la invasión alemana de Francia y les ganó una reputación aterradora. Más tarde en la guerra, los ingenieros de Krupp desarrollaron el cañón de París. Este era un supercañón de largo alcance que podía bombardear París desde más de 120 kilómetros de distancia. Era un arma de terror psicológico, tanto como de utilidad militar. En el astillero Germania, la producción se desvió hacia el arma que aterrorizaría el Atlántico, el U-Boot. La compañía se convirtió en un fabricante líder de submarinos, que libraron una brutal campaña contra los barcos aliados. Para las fábricas de Krupp, la guerra fue un periodo de producción frenética y rentable, pero para el pueblo alemán fue un lento descenso a la inanición. El bloqueo de la Royal Navy británica a los puertos alemanes cortó el suministro de alimentos. Esto llevó a lo que se conoció como el invierno del nabo de 1916. Mientras Gustav Krupp cenaba con generales y ministros, el alemán promedio se vio obligado a sobrevivir con una dieta de nabos y serrín. Cientos de miles murieron de desnutrición. Este marcado contraste entre las ganancias corporativas de la guerra y el sufrimiento público creó un profundo resentimiento social que se pudriría mucho después de que las armas callaran. La guerra transformó no solo lo que producía Krupp, sino también la sociedad dentro de sus puertas. Con millones de hombres reclutados en el ejército, Alemania se enfrentó a una grave escasez de mano de obra. Por primera vez, las mujeres, las Kruppianerinnen, fueron empleadas en la industria pesada a gran escala. Trabajaron en las fábricas de proyectiles y fundiciones. La empresa también comenzó a depender del trabajo forzado, utilizando miles de civiles belgas y prisioneros de guerra para mantener las líneas de producción en funcionamiento. Fue un oscuro y ominoso presagio de los crímenes mucho mayores que se cometerían en la siguiente guerra. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach estuvo en el centro de todo. Fue una figura clave en el gabinete de guerra alemán. Coordinó la producción industrial y aseguró que los ejércitos en el frente estuvieran provistos de las herramientas de la matanza. El nombre Krupp era más poderoso y más temido que nunca. Pero todo llegó a un abrupto final en noviembre de 1918. Alemania, exhausta y hambrienta por el bloqueo aliado, se derrumbó en la derrota y la revolución. El Kaiser abdicó y la guerra había terminado. Para Krupp, la derrota fue un cataclismo. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, fue diseñado no solo para castigar a Alemania, sino para desmantelar su capacidad de volver a librar una guerra. El tratado apuntaba específicamente a Krupp como el principal símbolo e instrumento del militarismo alemán. El artículo 168 del tratado prohibía explícitamente la fabricación de armas, municiones y material de guerra en Alemania. Equipos de inspección aliados llegaron a Essen para supervisar la destrucción de la maquinaria. Se desmantelaron enormes tornos de fabricación de cañones. Las forjas fueron desmanteladas y se ordenó la destrucción de miles de páginas de planos y diseños técnicos. La compañía, que había sido el principal arsenal del mundo, ahora tenía prohibido legalmente producir sus productos más famosos y rentables. En este canal, cada semana te esperan explicaciones claras y relatos intrigantes sobre fortunas ocultas, el ascenso y caída de imperios y cómo el dinero y la política han moldeado el mundo.
Aquí aprenderás más sobre la historia del poder, despertarás tu curiosidad y ampliarás tu cultura. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. Los años de posguerra fueron una lucha desesperada por la supervivencia. La empresa estaba al borde de la quiebra. Gustav tuvo que despedir a decenas de miles de trabajadores. Esto fue un doloroso golpe para el paternalista sistema Krupp. El orgulloso gigante industrial se vio obligado a cambiar, buscando desesperadamente cualquier cosa que no fuera un arma para producir. Las mismas fábricas que habían construido a la Gran Bertha se reconvirtieron para fabricar locomotoras, camiones y maquinaria agrícola como tractores y arados. Produjeron instrumentos quirúrgicos, productos de acero inoxidable e incluso, en un conmovedor símbolo de su caída en desgracia, dentaduras postizas y máquinas expendedoras. Fue un periodo de inmensa tensión financiera, desesperación creativa y profunda humillación. Gustav, el orgulloso industrial, luchó con uñas y dientes para mantener a flote la empresa durante la hiperinflación y la inestabilidad política de la República de Weimar. Aunque públicamente cumplía los términos de Versalles, jugó un juego secreto a largo plazo. Instruyó a sus ingenieros para que conservaran secretamente sus conocimientos de fabricación de armas. Los diseñadores clave fueron enviados al extranjero para trabajar con empresas extranjeras. Los planos cruciales se ocultaron a los inspectores aliados. Gustav estaba decidido a que algún día, cuando llegara el momento adecuado, la experiencia de Krupp en armamento renacería. Simplemente estaba esperando un nuevo amo político que le permitiera reformar la empresa en el arsenal que estaba destinada a ser. A medida que la República de Weimar comenzaba a tambalearse bajo el peso aplastante de la Gran Depresión a finales de la década de 1920 y principios de la de 1930, el panorama político de Alemania se radicalizó cada vez más. Gustav Krupp, como muchos de sus colegas industriales, observó con creciente alarma. Era un conservador del viejo mundo, un monárquico de corazón que despreciaba el caótico desorden de la democracia de Weimar. Temía el creciente poder del Partido Comunista y de los sindicatos, que veía como una amenaza mortal para su empresa y su clase. Fue en este clima de miedo e incertidumbre cuando se encontró por primera vez con Adolf Hitler y su Partido Nacional Socialista. Inicialmente, Gustav menospreció a los nazis, los veía como un movimiento callejero vulgar, matón y socialmente inferior. Hitler, el artista fallido y cabo, no era el tipo de hombre con el que el aristócrata Gustav se asociaría normalmente. Sin embargo, a medida que el poder nazi creció, la perspectiva de Gustav comenzó a cambiar. Vio en Hitler a un hombre que compartía su odio al comunismo y al Tratado de Versalles. Más importante aún, escuchó a un hombre que prometió restaurar el orden, aplastar a los sindicatos y, lo más tentador de todo, rearmar a Alemania. Para un hombre cuya compañía estaba legalmente prohibida en su negocio más rentable, esta fue una promesa irresistible. El industrial pragmático comenzó a ver al vulgar alborotador como un posible salvador. Gustav Krupp puede haberle disgustado personalmente la vulgaridad de Hitler, pero lo vio como una herramienta para restaurar la fortuna de su empresa y el poder de Alemania. Tomó una decisión de negocios, un pacto con un diablo que le prometió todo lo que quería. El pacto se selló en una fecha específica, el 20 de febrero de 1933. En una reunión secreta en la residencia de Hermann Göring, Adolf Hitler se reunió con Gustav Krupp y 2 docenas de los industriales más poderosos de Alemania. Las notas de esa reunión, utilizadas más tarde como prueba en Nuremberg, capturaron el escalofriante discurso de Hitler. Les dijo que la democracia y una economía fuerte eran incompatibles. Prometió eliminar los sindicatos y aplastar a Mantenetz la izquierda política. Su objetivo, dijo, era restaurar el poder de la Wehrmacht a las fuerzas armadas alemanas. A cambio, pidió una cosa: apoyo financiero incondicional para las próximas elecciones finales. Los industriales accedieron. Se prometió un fondo de 3 millones de Reichsmarks en el acto, con Gustav Krupp como contribuyente clave. Fue el momento en que la gran empresa alemana se comprometió oficialmente a financiar la toma del poder nazi. A partir de ese momento, el destino de Krupp quedó sellado.
Cuando Hitler fue nombrado canciller apenas unos días después y rápidamente consolidó su poder, Gustav Krupp estaba perfectamente posicionado para cosechar los frutos. La desesperada lucha por la supervivencia había terminado. Una nueva y aterradora era de oportunidades amanecía. Las forjas de Essen, largamente inactivas o reconvertidas para las mundanas herramientas de la paz, estaban a punto de ser reavivadas, listas para armar una vez más a una Alemania resurgente para una guerra que empequeñecería a todas las demás. El año 1933 amaneció. Con él, el alba de una nueva y aterradora era para Alemania y para la Casa Krupp. El pacto sellado en las habitaciones llenas de humo de Berlín dio sus frutos casi inmediatamente. Esto sucedió después de que Adolf Hitler fuera nombrado canciller y rápidamente comenzara su consolidación de poder total. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach fue colmado de honores y autoridad. Él, el hombre que una vez había despreciado a Hitler como un advenedizo vulgar, era ahora uno de los pilares industriales más cruciales del régimen. Fue nombrado presidente de la recién reorganizada Asociación del Reich de la Industria Alemana. Esta posición, en la práctica, lo convirtió en el zar de la economía alemana. Supervisó la destrucción sistemática de los sindicatos, un viejo sueño de los industriales alemanes, y su reemplazo por el Frente Alemán del Trabajo, controlado por los nazis. Gustav, a su vez, entregó lo que Hitler más quería, la movilización completa y total de la industria alemana para la tarea secreta y luego abierta del rearme. Los largos y frustrantes años del Tratado de Versalles habían terminado. Para Krupp fue como si una gran oscuridad rentable se hubiera desatado. Inicialmente, el rearme se llevó a cabo bajo un velo de subterfugio. El Tratado de Versalles seguía técnicamente en vigor y el desafío abierto era un riesgo. Así, las obras de Krupp comenzaron a producir armas disfrazadas de otra cosa. Los primeros tanques, el Panzerpimmel ligero, fueron designados Landwirtschaftliche Schlepper o tractores agrícolas. Los diseños de artillería se desarrollaron bajo la apariencia de equipos industriales. En el astillero Germania, las secciones de los U-Boot se construyeron y almacenaron secretamente, listas para un rápido ensamblaje. El hijo de Gustav, Alfred Krupp, quien ahora asumía un papel cada vez más activo en la empresa, fue fundamental en estas operaciones clandestinas. Graduado en ingeniería y un nazi mucho más ideológicamente comprometido que su padre, Alfred se había unido a las SS en 1931. Veía la misión nazi y la misión de Krupp como una misma: restaurar el poder alemán a través de la fuerza industrial y militar. Era el heredero perfecto para la nueva era. Un verdadero creyente con una profunda comprensión técnica de la producción de armas. En 1935, Hitler se quitó la máscara, repudió públicamente el Tratado de Versalles y anunció un programa masivo de rearme abierto para Krupp. Las compuertas se abrieron. Las fábricas de Essen, que se habían reconvertido para producir locomotoras y cajas registradoras, ahora rugían de nuevo hacia su verdadero propósito. Todo el complejo fue rediseñado para la producción en masa de armas a una escala que empequeñeció incluso los frenéticos esfuerzos de la Primera Guerra Mundial. Gustav, cuya salud comenzaba a declinar, se retiró a un segundo plano, convirtiéndose más en una figura decorativa. El poder real ahora residía en Alfred y en una junta directiva que estaba totalmente alineada con el régimen nazi. Alfred no era hijo de su padre en temperamento, era hijo de su abuelo. Poseía la voluntad de hierro de Alfred Krupp y su obsesión por la producción, pero sin el sentido paternalista de responsabilidad social del viejo patriarca. Para Alfred, los trabajadores no eran una familia a la que cuidar, eran unidades de trabajo, engranajes en la vasta máquina de guerra que estaba construyendo. El arsenal que Krupp produjo para el Tercer Reich fue un testimonio de su destreza en ingeniería. La empresa fue fundamental en el desarrollo y la producción de los tanques Panzer. Estos formarían la columna vertebral de la Blitzkrieg. Del ligero Panzer II pasaron al formidable Panzer IV, un tanque medio fiable y eficaz que sirvió en todos los frentes durante toda la guerra.
pero quizás su arma más icónica fue el cañón de 88 milímetros, originalmente diseñado como un cañón antiaéreo, Flugabwehrkanone, Omnie-Flak. Su alta velocidad y su potente proyectil lo convirtieron en un arma antitanque devastadoramente eficaz. El 88, como lo conocían los aterrorizados soldados aliados, podía destruir cualquier tanque en el campo de batalla desde una gran distancia. Era un símbolo de la superioridad tecnológica alemana y era un diseño Krupp. Y luego estaban los monstruos. Impulsados por la obsesión de Hitler con armas gigantescas y superpotentes para ganar la guerra, los ingenieros de Krupp traspasaron los límites de lo posible. Crearon el Schwerer Gustav y el Stlidora, las piezas de artillería más grandes jamás construidas. Eran cañones ferroviarios de una escala inimaginable. Cada uno pesaba más de 1.350 toneladas. Requería una tripulación de miles de personas para su montaje y operación. Disparaban proyectiles de 800 milímetros, cada uno de 7 toneladas, a una distancia de casi 50 kilómetros. El Schwerer Gustav se utilizó solo una vez durante el asedio de Sebastopol en el frente oriental. Allí sus colosales proyectiles destrozaron fortalezas enterradas en las profundidades. Aunque militarmente poco prácticos, estos colosos fueron poderosas herramientas de propaganda. Eran símbolos del aterrador poder de la máquina de guerra nazi de Krupp. A medida que los ejércitos alemanes barrían Europa, Krupp les seguía los pasos. La compañía se dedicó al saqueo sistemático y organizado de los recursos industriales de las naciones ocupadas. Fábricas en Francia, los Países Bajos, Bélgica y más tarde los vastos territorios de la Unión Soviética fueron incautadas. Algunas fueron desmanteladas y su maquinaria enviada de vuelta a Essen. Otras se integraron directamente en el Imperio Krupp. Sus antiguos propietarios fueron desposeídos o forzados a colaborar. Esto no era solo negocio, era guerra económica, un proceso metódico de despojar a las tierras conquistadas de sus activos para alimentar el hambre insaciable del esfuerzo de guerra alemán. Alfred Krupp supervisó personalmente gran parte de esta actividad, viéndola como un derecho natural del conquistador. La demanda insaciable de armas creó una demanda insaciable de mano de obra. A medida que la guerra se prolongaba y más hombres alemanes eran enviados al frente, la compañía se enfrentó a una escasez crítica de personal. La solución fue tan brutal como simple: la esclavitud. Este descenso a la barbarie fue un proceso gradual pero deliberado. Comenzó con trabajadores invitados voluntarios de territorios ocupados que pronto fueron sometidos a duras condiciones. Pero a medida que la guerra en el frente oriental se intensificó, el sistema se convirtió en uno de esclavitud de ganado abierta. Millones de civiles y prisioneros de guerra fueron detenidos y enviados a Alemania para trabajar en sus fábricas. Krupp se convirtió en uno de los mayores y más notorios usuarios de esta mano de obra esclava. En 1944, una asombrosa porción de la fuerza laboral de Krupp estaba compuesta por trabajadores forzados. La empresa construyó y administró su propia red de más de 70 campos de trabajo brutales. A menudo, estos campos estaban ubicados justo al lado de las fábricas. Las condiciones en estos campos eran horribles. Decenas de miles de hombres y mujeres de Rusia, Polonia, Francia y otras naciones fueron hacinados en barracones sin calefacción e insalubres. La ración diaria de comida a menudo no era más que una sopa fina y una rebanada del infame pan Krupp, una vil mezcla hecha principalmente de serrín. Las palizas de los guardias de la SEE y los capataces de la empresa eran rutinarias. La atención médica era inexistente. Los prisioneros que estaban demasiado débiles o enfermos para trabajar a menudo eran enviados a campos de concentración para ser exterminados. El número de muertos por inanición, enfermedades y asesinato directo fue inmenso. La prueba más condenatoria de la complicidad personal de Alfred Krupp provino de un proyecto cercano al campo de concentración de Auschwitz. Krupp construyó allí una fábrica de fusibles. Solicitó directamente trabajadores esclavos a las SS. Utilizó a mujeres judías del campo. Ellas fueron obligadas a trabajar en las condiciones más espantosas. Alfred visitó el lugar él mismo,
Vio las figuras emaciadas, los guardias brutales, la constante presencia de la muerte. Su respuesta no fue de horror, sino de frío cálculo. Vio a estos seres humanos como meros recursos prescindibles para ser utilizados al servicio de la producción. El testimonio de supervivientes y médicos alemanes en los posteriores juicios de Nuremberg pintó una imagen irrefutable del sistema. El doctor Wilhelm Jaeger, un médico, testificó sobre las condiciones infrahumanas. Describió a los prisioneros como esqueletos andantes que eran explotados hasta que se desplomaban y morían. Este fue el costo humano del acero de Krupp. El horror del sistema de trabajo esclavo de Krupp se entiende mejor no a través de estadísticas, se comprende a través del frío proceso burocrático del mal y las historias de sus víctimas. Comenzó con el papeleo. Memos volaron entre la sede corporativa de Krupp en Essen y la Oficina Central de Economía y Administración de las SS. Esta era la agencia que dirigía los campos de concentración. Los gerentes de Krupp presentaban solicitudes formales de material humano. Especificaban el número de unidades necesarias y las habilidades requeridas. Las SS respondían con horarios de transporte y facturas. Los seres humanos se reducían a entradas en un libro de contabilidad. Consideremos la historia de una de esas unidades. Una mujer judía, quizás médico o maestra de Kovno, fue detenida y enviada a Auschwitz. En 1943 es seleccionada no para las cámaras de gas, sino para trabajar. Es transportada por a la nueva fábrica de fusibles de Krupp, construida a pocos metros del crematorio. Su trabajo es manejar maquinaria delicada. Trabaja turnos de 12 horas con apenas comida. Su supervisor no es un guardia de las SS, sino un capataz civil de Krupp. Si es demasiado lenta, la golpea. Si se desploma por agotamiento, es enviada de vuelta al campo para ser reemplazada por otra unidad. Ve el humo de las chimeneas todos los días. Este no fue un sistema impuesto a Krupp. Este fue un sistema que Krupp construyó y administró activamente para obtener beneficios. Y en la cima de este sistema estaba Alfred Krupp. El testimonio de los juicios de Nuremberg confirmó que él visitó personalmente el emplazamiento de la fábrica de Auschwitz. Caminó junto a las figuras emaciadas, vio las condiciones. Su respuesta, registrada por su propio personal, no fue de horror, fue una queja sobre los retrasos en la producción. En 1943, como recompensa por su inquebrantable servicio al Reich, Hitler concedió a Alfred Krupp un honor extraordinario. Emitió un decreto especial conocido como la Lex Krupp o Ley Krupp. Esta ley convirtió a la empresa de una sociedad anónima pública a una empresa familiar privada, con Alfred como único propietario. Fue un movimiento sin precedentes. Hizo de Alfred el propietario personal de la empresa industrial más grande del imperio nazi. Estaba exento de las leyes normales y de la supervisión de los accionistas. Fue el premio definitivo a su lealtad. Cementó su estatus como uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich. Su fortuna fue construida sobre el saqueo de Europa y la vida de más de 100.000 trabajadores esclavos. Pero el imperio forjado en fuego estaba destinado a terminar en fuego. A partir de 1943, la campaña de bombardeos aliados comenzó a atacar sistemáticamente el corazón industrial de Alemania. Las fábricas Krupp en Essen, la misma fragua del Reich, se convirtieron en un objetivo principal. Oleada tras oleada de bombarderos británicos y estadounidenses llovieron destrucción sobre la ciudad. Los enormes complejos fabriles se convirtieron en un retorcido paisaje lunar de escombros y acero. La producción se vio forzada a búnkeres subterráneos o se dispersó a ubicaciones más pequeñas y ocultas. La otrora poderosa máquina industrial comenzó a paralizarse. El final llegó en abril de 1945. Las tropas estadounidenses se abrieron paso entre las ruinas de Essen. Encontraron una escena de devastación total, y en medio de los escombros encontraron a los supervivientes de los campos de trabajo esclavo de Krupp. Eran figuras esqueléticas y demacradas que dieron testimonio silencioso y horrible de los crímenes que se habían cometido allí. Los directores de Krupp fueron rápidamente rodeados. Gustav, ahora senil y frágil, fue arrestado.
Pero el premio principal era su hijo. Los soldados estadounidenses se dirigieron al único edificio que había sobrevivido milagrosamente a los bombardeos casi ileso, la Villa Hugel. Allí, en medio del esplendor opulento que había construido su bisabuelo, encontraron a Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. Fue arrestado. Ya no era el amo de un imperio continental, sino un presunto criminal de guerra. La forja del diablo había sido extinguida. La larga y sangrienta saga del servicio de Krupp al Tercer Reich había terminado. Había llegado el día del ajuste de cuentas. El año 1945 marcó la Stunde Null de Alemania, la hora cero. La guerra había terminado, dejando un continente en ruinas y una nación lidiando con el abismo moral del Tercer Reich. En medio de los escombros, los aliados victoriosos se enfrentaron a una tarea monumental. No solo reconstruir, sino hacer justicia. El mundo había presenciado los horrores de los campos de concentración y la demanda de un ajuste de cuentas era absoluta. Mientras el principal juicio de Nuremberg se centró en los líderes políticos y militares nazis, estaba claro que los crímenes del régimen habían sido posibilitados y, en muchos casos, ejecutados por otro grupo poderoso, los industriales alemanes. Ningún nombre era más sinónimo del corazón industrial de la máquina de guerra nazi que Krupp. El plan inicial era procesar al frágil y senil Gustav Krupp. Él era el patriarca que había hecho el pacto original con Hitler, pero fue declarado médicamente incapacitado para ser juzgado. Murió en 1950. Fue un hombre destrozado que escapó del juicio final del tribunal. Todo el peso de la herencia de crímenes de la familia y la empresa recayó, por lo tanto, directamente sobre los hombros de su hijo, Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. Se convirtió en el principal acusado de lo que oficialmente se tituló Estados Unidos de América contra Alfred Krupp et Prestreitalkrennen, más conocido comúnmente como el Juicio Krupp. Fue el 10º de los 12 juicios de Nuremberg posteriores. Se celebraron de diciembre de 1947 a julio de 1948. En el banquillo, junto a Alfred, estaban otros 11 directivos de alto rango de Krupp. No fue solo un juicio de hombres, fue un juicio de un sistema. Fue un intento de hacer rendir cuentas a los arquitectos corporativos de la guerra. Los cargos se presentaron en una acusación contundente. Los acusados fueron inculpados de crímenes contra la paz por su papel en la planificación y la guerra de agresión y, lo más escalofriante, de crímenes contra la humanidad por el uso sistemático de trabajo esclavo y el saqueo de territorios ocupados. Si bien el cargo de librar una guerra de agresión era complejo y difícil de probar contra los industriales, la evidencia de los otros cargos era abrumadora, irrefutable y horrible. La Fiscalía, dirigida por el estadounidense Telford Taylor, presentó una montaña de pruebas meticulosamente reunidas de los propios registros de la empresa Krupp, incautados. No eran acusaciones vagas, eran memorandos detallados, informes de producción y correspondencia que dejaban al descubierto la participación directa y voluntaria de la empresa en el sistema de trabajo esclavo. Creamos este canal con un propósito: compartir conocimiento y acercar los secretos de las grandes fortunas, las intrigas políticas y las historias de los imperios que definieron nuestro mundo. Porque creemos que entender el pasado es también entender quiénes somos hoy. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. El drama en la sala del tribunal fue intenso. Se trajo a supervivientes de los campos de trabajo de Krupp para testificar. Hablaron del pan Krupp hecho de serrín. Mencionaron las palizas rutinarias, los barracones helados y el espectro siempre presente de la muerte. Sus desgarradoras historias personales dieron un rostro humano al frío mal burocrático documentado en los archivos de la empresa. El doctor Wilhelm Jörger, un médico alemán que había atendido a los trabajadores, proporcionó un testimonio médico impactante. Describió a los prisioneros como esqueletos andantes y detalló las consecuencias letales de la política deliberada de inanición y exceso de trabajo. Contra esto,
Alfred Krupp y sus coacusados presentaron su defensa. No negaron, ni podían negar, que se había utilizado mano de obra esclava. En cambio, argumentaron que habían sido obligados por el Estado nazi. Esta defensa es conocida como coacción estatal. Se retrataron a sí mismos como patriotas que no tuvieron más remedio que seguir las órdenes del régimen en un momento de guerra total. Alfred afirmó que era un simple empresario, inconsciente de las peores atrocidades, un hombre que simplemente había intentado mantener a flote su empresa y servir a su país. Presentó una imagen de responsabilidad estoica y desapegada, admitiendo los hechos, pero negando cualquier culpa moral personal. Pero la Fiscalía desmanteló sistemáticamente esta defensa. Presentaron documentos firmados por el propio Alfred que mostraban su participación directa en la solicitud de trabajadores esclavos a las SS, también sus inspecciones personales de las instalaciones y su constante impulso para aumentar la producción sin importar el costo humano. El 31 de julio de 1948 se dictaron los veredictos. Un director fue absuelto. Los 11 restantes fueron declarados culpables de crímenes contra la humanidad. Las sentencias oscilaron entre 3 y 12 años de prisión. Alfred Krupp, como el hombre en la cima, recibió la sentencia más dura. Fue condenado a 12 años de prisión. Y en un veredicto sorprendente y sin precedentes, el tribunal ordenó la confiscación de toda su fortuna personal y del vasto imperio industrial de Krupp. Por un momento, pareció que se había hecho justicia. El heredero del rey del cañón era un criminal de guerra convicto. Su dinastía estaba rota, su imperio incautado. El nombre Krupp, al parecer, había terminado para siempre, pero la historia rara vez sigue una línea recta. A medida que la década de 1940 dio paso a la de 1950, el panorama político mundial cambió drásticamente. La alianza de tiempos de guerra entre las potencias occidentales y la Unión Soviética se había roto. Fue reemplazada por la gélida hostilidad de la Guerra Fría. El nuevo enemigo no era el nazismo, sino el comunismo. El bloqueo de Berlín y el estallido de la Guerra de Corea en 1950 crearon un nuevo imperativo estratégico. Surgió la necesidad urgente de construir una Alemania occidental, fuerte, estable y económicamente poderosa. El objetivo era que sirviera de baluarte contra la expansión soviética. En esta nueva realidad, las estrictas políticas de desnazificación y el castigo de los criminales de guerra industriales comenzaron a parecer un lujo que Occidente ya no podía permitirse. La figura clave en este gran cambio fue John J. McCloy, el alto comisionado de los Estados Unidos para Alemania. McCloy, un poderoso y pragmático abogado y diplomático, fue encargado de guiar a Alemania Occidental hacia la soberanía. Llegó a creer que una reconciliación duradera requería el fin de los juicios por crímenes de guerra y una medida de clemencia. Argumentó que mantener a hombres como Krupp en prisión era una fuente de resentimiento alemán. Además, su experiencia industrial era vital para reconstruir la economía alemana y, por extensión, para la defensa de Europa occidental. El 31 de enero de 1951, McCloy emitió una amnistía radical y profundamente controvertida. Redujo drásticamente las sentencias de muchos criminales de guerra nazis condenados. Entre los indultados se encontraban los 10 directores de Krupp encarcelados. Sus sentencias fueron conmutadas por el tiempo ya cumplido. Lo más impactante de todo fue que McCloy revocó la orden judicial de incautación de la propiedad de Alfred Krupp. El imperio Krupp debía serle devuelto. La decisión fue recibida con una tormenta de protestas internacionales. Los críticos se horrorizaron de que un criminal de guerra convicto, un hombre cuya fortuna se construyó a espaldas de esclavos, se le permitiera caminar libre y recuperar su inmensa riqueza. Para los supervivientes de sus campos fue una profunda traición, una clara señal de que la conveniencia política había triunfado sobre la justicia, pero la decisión de McCloy se mantuvo. Alfred Krupp fue liberado de la prisión de Landsberg, después de una compleja negociación con los aliados que le exigió separar los activos de carbón y acero de la compañía.
recuperó formalmente el control del vasto conglomerado de ingeniería y fabricación de Krupp. En 1953, el rey había regresado a su trono. Bajo el renovado liderazgo de Alfred, la empresa Krupp resurgió de las cenizas con asombrosa velocidad. Se convirtió en un actor clave en el Wirtschaftswunder, o milagro económico, de Alemania Occidental. Desplazando su enfoque de los armamentos, la compañía se convirtió en un líder mundial en ingeniería pesada, construcción de acero y fabricación. Alfred, el criminal de guerra convicto, era una vez más uno de los industriales más poderosos y respetados de Europa. Su vida posterior fue un estudio de ambigüedad. Nunca emitió una disculpa pública formal por su papel en el Tercer Reich. Mantuvo un silencio digno, pero impenitente. Sin embargo, sus acciones hablaban de un deseo de un tipo diferente de expiación. Antes de su muerte, en 1967, tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de la compañía. Al no tener un heredero dispuesto a hacerse cargo del negocio, dispuso la creación de la Fundación Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. En su testamento, legó toda su fortuna y la propiedad exclusiva de la empresa Krupp a esta nueva fundación. La encargó de utilizar sus ganancias para el bien público, para apoyar la ciencia, la educación, las artes y la atención médica. Con este único acto, puso fin a 4 siglos de control familiar directo. Transformó el imperio Krupp de una dinastía privada a un enorme motor filantrópico. En las décadas siguientes, la empresa siguió evolucionando. En 1999, en un movimiento que habría sido impensable para los antiguos patriarcas, Krupp se fusionó con su histórico rival Thyssen para formar el moderno gigante industrial ThyssenKrupp AG. La empresa ha seguido lidiando con su oscuro pasado. A finales de la década de 1990 se convirtió en miembro fundador de una iniciativa industrial alemana. Creó un fondo multimillonario para, finalmente, proporcionar una compensación financiera a los antiguos trabajadores esclavos. El nombre Krupp, una vez un símbolo de la agresión militar alemana, ahora se asocia con elevadores de alta tecnología, submarinos e ingeniería industrial, y así nuestra historia llega a su fin. La saga de Krupp, desde Arndt, el herrero, hasta el vasto conglomerado actual ThyssenKrupp, se erige como un claro testimonio de la doble naturaleza del esfuerzo humano, la capacidad de una innovación increíble y el potencial de un horrible fracaso moral. Construyeron un imperio de acero, un símbolo del poder industrial alemán. Sin embargo, ese imperio fue finalmente reforjado en los fuegos de la agresión nazi y alimentado por el sufrimiento de cientos de miles. El rey del cañón y sus descendientes alcanzaron alturas inimaginables, transformaron el tejido mismo de la industria solo para caer en el abismo de los crímenes de guerra. Su rápida recuperación de posguerra, aunque demuestra resiliencia, también subraya la escalofriante verdad de que los intereses geopolíticos a veces pueden eclipsar las demandas de justicia. El costo de alimentar a Hitler para los Krupp no fue solo financiero, fue una mancha profunda y eterna en su nombre. Su historia nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre el poder, la responsabilidad y los ecos perdurables de la historia. Nos recuerda que la innovación sin ética es un camino peligroso y que el verdadero progreso siempre debe medirse no solo por lo que construimos, sino por el costo humano de su creación. El legado de Krupp es una lección poderosa y dolorosa de que la búsqueda del imperio, sin control por la conciencia, puede llevar a una tragedia incalculable. Es una historia de acero y sombra que será recordada mientras nos atrevamos a mirar en los rincones más oscuros de nuestra existencia.